Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ares Lucas Morelos y soy del Colegio de Bachilleres Plantel por Cooperación Atlistac, curso el cuarto semestre. El tema es Historia del Arte. La humanidad ha hecho arte desde el inicio de su existencia hasta el día de hoy, pasando por varios movimientos y estilos artísticos. El principio de todo fue desde la prehistoria, en el Paleolítico, que data en los años 500.000 a 10.000 a.C. Estos estuvieron en lugares como Europa, África y América. Todo era con útiles tallados en piedra por los primeros Homo sapiens. Los creadores posiblemente eran chamanes o líderes. Pintaban con pinceles de pelo y pigmentos naturales como ocre, carbón vegetal y yeso. Hacían esculturas en piedra o hueso con temas como animales y maternidad. Todo esto con fin de hacer un ritual para hacer efectiva la caza o culto a la muerte. Como ejemplo de esto, eh, puede ser la pintura rupestre, como es el caballo, que data de los años 22.000 a 1300 a.C. Está en la cueva de Altamira, Santillana del Mar, Cantabria. Otro ejemplo es la pintura rupestre Cueva de las Manos, que data del 7350 a.C. en la provincia de Santa Cruz, Argentina. El siguiente es en la Prehistoria II, el Neolítico, que data de los años 10.000 a 2000 a.C. Tuvo lugar en Europa, África y América. Los creadores de arte eran chamanes, líderes o cazadores. Sus disciplinas en arquitectura hacían menhires y dólmenes y monumentos megalíticos. En la pintura lo hacían con pinceles de pelo y pigmentos naturales como ocre, carbón vegetal y yeso. En la escultura aparece la alfarería en piedra o hueso con temas como animales y maternidad. Su interés principal era la función ritual para hacer efectiva la caza, la función religiosa y mágica, relación con la muerte, la reproducción y los ritmos de la naturaleza. Otras características era la figura humana gana gran importancia frente a los animales. Estilización de las formas, trazos firmes y seguros, decoraciones geométricas, representación en escenas complejas, gran expresividad e influencia en contemporáneos como Juan Miró. Como ejemplo tenemos a Mujer sentada de Catalhoyuk, que data en el año 6000 a.C., Anatolia, Turquía. El otro ejemplo es Divinidad doméstica sentada de arcilla, cultura de Vinca, data del año 4500-4000 a.C., el Museo Británico. El siguiente es Egipto, que data del año 3000 a 30 a.C. Estuvo en el lugar africano. Los creadores del arte eran arquitectos y artistas, empleaban esclavos. Sus disciplinas eran arquitectura, hacían pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, al igual que mastabas. Hacían templos como Luxor, Karnak. En la pintura hacían murales, sarcófagos, policromía de cerámicas. En la escultura hacían monumentos, como el Esfinge de Gizeh de bulto. Los relieves era el entorno cotidiano. Su interés principal era la religión. Otras características era que la arquitectura religiosa sobresalía, enterramientos notables, mastadas y pirámides, representación de dioses mayores como Amón-Ra, dios Sol, el más grande, menores como Bes, de la familia,
representación de escenas de la vida cotidiana, retratos de faraones, por ejemplo, Ramsés II. Otro ejemplo es la escultura policromada de piedra caliza y yeso, el busto de Nefertiti. Se encuentra en la tumba de Nefertiti, Tebes, en el año 1345 a.C. El siguiente ejemplo es Templo funerario de Hatshepsut, por Senemut, Egipto, año 1050. El siguiente es Creta. Aparece en el año 3000 a 200 a.C. Los lugares estaban en la isla de Creta e islas alrededor de Gracias. Los creadores eran arquitectos y artistas. Su disciplina era la arquitectura, como palacios, que son Knossos, Edad de Bronce, Creta, Festos, Malia, Cato, Sacros, Curnia. También hacían cerámicas, que decoración policromada de motivos blancos y rojos. Los motivos eran espirales, triángulos, líneas encorvadas, cruces, figuras de peces, etc. En la pintura hacían frescos. En las esculturas, estatuillas de sentido religioso maternal. Su interés principal era la metalurgia, las joyas, la cerámica y la arquitectura. Otra característica era que tenían palacios con frescos, motivos, escenas cotidianas, la vida de isla religiosa, procesiones, sacrificios. En las lúdicas estaban las danzas, luchas con toros, etc. Estilo, estaban geométrico, usualmente monocromátidas, al igual que las joyas. Los ejemplos son Príncipe de los Lirios, Palacio de Knossos, en el año 1550 a.C., Creta, Grecia. El siguiente ejemplo es el Palacio de Knossos, en el año 2000 a.C. Etruscos. Los etruscos datan del año 3000 a 40 a.C. Tuvieron lugar en Europa, en la zona de Italia, los Alpes. Sus creadores eran arquitectos y artistas. Empleaban esclavos. Disciplinas en la arquitectura religiosa hacían templos de piedra, frontones y columnas, orden toscano. En la arquitectura funeraria tenían necrópolis, hipógeos, túmulos. En la pintura tenían frescos murales de tumbas. En la escultura de figuras humanas. En la escultura hacían figuras humanas, dioses y animales, Apolo de Velles, carro etrusco de Monteleone, Quimera de Arezzo, Marte de Todi y el orador. Su interés principal era la religión. Sus características eran la relación con el arte griego y el arte egipcio. En la arquitectura de madera y barro cocido, hoy desaparecida, palacios y templos, templos en piedra, conocían el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula. En el arte funerario hacían tumbas. En la pintura tenían técnicas y motivos copiados de los helenos de Grecia. En las esculturas tenían terracota, barro, bronce y otros metales, influencia de los griegos, pero sin su delicadeza y precisión. También hacían bustos. Sus finalidades prácticas era la decoración de objetos de uso cotidiano. Como ejemplo tenemos la cabeza del Apolo de Velles, año 550-520 a.C., en el Museo Etrusco Nacional de Villa Giulia, Roma. El siguiente es Aquiles matando a un prisionero troyano enfrente de Charón, finales del siglo IV. El siguiente es Babilonia. Data del año 1792 a 1539 a.C. Tuvieron lugar en el Oriente Próximo, en Mesopotamia. Sus creadores eran arquitectos y ceramistas, científicos y matemáticos. Sus disciplinas en la arquitectura hacían jardines colgantes de Babilonia, en la pintura hacían esmaltes sobre ladrillos cerámicos y murales.
escultura, hacían estela, código Hammurabi. Su interés principal eran ciencias, matemáticas, leyes, códigos y religión. Otras características: en la arquitectura no disponían de técnicas para labrar la piedra. Para ello, la arquitectura es de ladrillos y barro cocido. Tenían arquitectura civil y trazado de ciudades. Como ejemplo tenemos el León Andante, año 604-562 a.C., en Babilonia, Irak. El siguiente ejemplo es cerámica vidriada con la imagen de Marduk, siglo V, puerta de Ishtar. El siguiente es Roma. Data del año 509 a.C. a 330 después de Cristo. Los lugares eran Europa, Asia Menor y norte de África. El imperio cayó en manos de los bárbaros. Sus creadores eran arquitectos e ingenieros, también artistas y ceramistas. Sus disciplinas en la arquitectura utilizaban piedra y ladrillo, al igual que arcos triunfales, anfiteatros, templos, circos. En la pintura hacían retratos, escenas de la vida cotidiana, rituales, murales, la Pompeya. En la escultura utilizaban el mármol y retratos psicológicos, al igual que atletas, dioses. En la ingeniería utilizaban la piedra, acueductos, rutas. En la cerámica, ánforas, vasos, platos. Su interés principal era la practicidad. Otras características eran que hacían cosas de temas religiosos, militares y mitológicos. Aseguraban seguridad social y divertimiento para el pueblo. Religión era politeísta, transición y monoteísta. Adoptaron inicialmente a los dioses griegos, cambiando sus nombres, como Júpiter era Zeus, Minerva era Atena, Baco era Dionisio. Eran muy prácticos, expansionistas y excelentes ingenieros. Utilizaban, además de la creación, la repetición y la imitación. Tomaron los estilos dórico, jónico y corintio de los griegos. Como ejemplo tenemos Coloso de Constantino, estatua de Acrólito, 307 a.C. en la Basílica de Magencio, Roma. El siguiente ejemplo es el busto de Tiberio, en la dinastía Julia Claudia, siglo I después de Cristo, en Roma. El siguiente es Grecia, data del año 500 a 320 a.C. Tuvo lugar en Grecia. Sus creadores eran arquitectos, artistas, ceramistas, como Fidias, Partenón, Policleto, Doríforo, Mirón, Discóbolo, Praxíteles, Afrodita. Y sus disciplinas eran: en la arquitectura buscaban la armonía con el paisaje, utilizaban piedras, anfiteatros, templos, ciudades fortificadas. Y en la pintura tenía murales como el Palacio de Cnosos, policromía de esculturas. Y en la escultura tenían relieves como escenas mitológicas y de batallas, de bulto como retratos de gobernantes y representaciones de dioses. Cerámica, la alfarería. Hacían ánforas y platos con colores negro, rojo y ocre. Su interés principal era la búsqueda de nobleza, sencillez, sobriedad y pureza. Sus otras características era reflexión como el eje de la creación, temas religiosos y mitológicos, observación externa de la anatomía. Crearon la sección áurea a partir del número de oro 1618. Sus estilos eran dórico, jónico, corintio. Fueron creadores de teatro, tragedias y comedias, filosofía, ciudades, estado, democracias, olimpiadas. Su religión era politeísta. Como ejemplo tenemos al Discóbolo de Mirón,
de Eleutas. El siguiente es época helenística, escuela ática, Venus de Milo. Prerrománico y románico. Data del año 500 a 1200 después de Cristo. Tuvo lugar en Europa hasta el siglo XI. Sus creadores eran monjes, arquitectos y escultores. Sus disciplinas en la arquitectura utilizaban el arco de medio punto. Hacían catedrales pesadas, con paredes gruesas, aberturas pequeñas y oscuridad interior. También hacían monasterios. En la pintura hacían ilustraciones de evangelios y breviarios en miniatura. Lo hacían con tinta y colores al agua. En la escultura de bulto y relieves hacían escenas religiosas de catedrales con figuras de formas distorsionadas y monstruos integradas a la arquitectura. Su interés principal era religioso, arte como ofrenda a Dios. Sus características utilizaron temas religiosos procedentes a los evangelios y del Antiguo Testamento. Su intención era catequizar. Varias generaciones contribuyen a la construcción de catedrales. Como ejemplo tenemos la iglesia de San Clemente de Tajul, 1123, Lérida, España. El segundo ejemplo es la Basílica de San Isidro de León en el siglo XI, España. El siguiente es el arte bizantino. Por arte bizantino se conoce el conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino desde el siglo IV hasta el siglo XV. Sin embargo, este estilo se mantiene vivo actualmente como vehículo de expresión de la Iglesia Ortodoxa. El arte bizantino nació como el ascenso del cristianismo a la corte imperial. A comienzos del siglo IV, Magencio y Constantino se disputaban el título de Augusto en el Imperio Romano, dividido entonces en dos administraciones, el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, inspirado por un sueño que aseguraba su triunfo bajo el signo de la cruz. Constantino derrotó a Magencio en la batalla del puente Milvio en el año 312. En las características, el arte a través de uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y follaje estilizado. En la escultura bizantina se afirmó sobre la tradición grecorromana e incorporó los elementos iconográficos del cristianismo, no solo las escenas, sino los símbolos a las alegorías animales, plantas, atributos. El arte bizantino inspiró en el arte paleocristiana, al igual que este reflejó el interés en el estilo grecorromano del imperio del que se sentía heredero. Sus representantes eran los pintores Justiniano y Filoxeno, y también los escultores Pasíteles y Gaius Aurelius. Como ejemplo tenemos paleocristianas, Ana Rey, Quinto, pintura. El siguiente es el arte románico, que empezó desde el siglo XI. El arte románico fue un movimiento artístico europeo comprendido en los siglos XI, XII y se caracterizaba por el uso de un lenguaje específico con coherencia y realismo en diversas manifestaciones, principalmente la arquitectura, la escultura, etc. En sus características, materiales pobres, piedra porosa, basalto, roca volcánica, barro cocido y hueso. Sus colores, el arte románico se caracterizaba por ser policromado, tiene múltiples colores que dan profundidad a los significados. Se destacan las esculturas retratistas con influencias griegas, pero orientadas para resaltar los defectos y no la belleza. Sus representantes eran Pantaleón, maestro de la conquista de Mallorca, maestro Piduino, Andrija Bubina, Paul Max Berchi y por estilos Gros, pintor Ingres,
pintor; Delacroix, pintor. Como ejemplo tenemos la iglesia románica de San Climent de Taúl, Cataluña, España. El siguiente es el arte gótico. Se considera arte gótico un movimiento artístico que se desarrolló y surgió en Europa occidental a finales de los siglos que comprende la Edad Media, es decir, duró en una gran parte de Europa desde la mitad del siglo XII hasta que surge el Renacimiento en el siglo XV, donde Italia desapareció este arte. Sin embargo, en otras zonas este estilo de arte duró hasta que llegó el siglo XVI. En sus características, el arte gótico se manifestó solo en las disciplinas más ligadas a lo estético, como es la arquitectura, pintura y escultura. En la arquitectura introduce el arco ojiva-do, que logró repartir mejor el peso de los techos y a la vez generar una fuerte sensación de altura, y arco botante, que genera sensación de volumen. En la escultura gótica las figuras están dotadas de mayor expresividad, hay humanización de los personajes que se comunican expresando diversos sentimientos, como alegría, tristeza, dolor, etc. Sus representantes eran Pietro Lorenzetti, Giotto, que fue un pintor, y el escultor Donatello. Como ejemplo tenemos a Virgen entronizada con ángeles, de Pietro Lorenzetti, 1340. Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el renacer de los valores de la antigüedad clásica. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI. Cuando dio paso al periodo barroco del Renacimiento, se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigüedad grecorromana. Sus características: en simetría y equilibrio y proporción, tres aspectos principales en el canon clásico por la arquitectura. Los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias. Si en la Edad Media las artes plásticas estaban consideradas artes manuales. Estudio de la geometría espacial, lo que perfeccionó la perspectiva lineal o en punto de fuga. Estudio de la naturaleza. Tuvo representantes como Leonardo da Vinci, que fue pintor y escultor, el escultor Miguel Ángel y el pintor Tiziano. Como ejemplo tenemos a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, año 1503. El siguiente es el manierismo. El manierismo es el nombre que se da al estilo artístico que se inicia en Italia en la tercera década del siglo XVI. El manierismo es subjetivo, inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y la abstracción. En sus características se prefiere en escultura sobre todo la línea o figura serpentiva. En términos más técnicos, se refiere en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente. Las esculturas de esta corriente artística se aprecia un total desnudez en casi todas las obras, tratando de dejar de darle significado al ser humano con respecto a su parte física, sino más bien por los actos que estos realizaron. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, dejando de lado lo verosímil y tendiendo en gran manera a la irrealidad y la abstracción. Como representantes fueron la pintora Berthe Morisot, el pintor El Greco y el pintor Luis de Morales. Como ejemplo tenemos la Virgen del Cuello Largo de Parmigianino, año 534-1535. El siguiente es el arte neoclásico. El neoclasicismo
Fue un movimiento estético y artístico de los primeros movimientos revolucionarios que sacudieron a toda Europa a partir de mediados del siglo XVIII y hasta el siguiente siglo. Surgió con el pensamiento de oponerse a la estética ornamental y recagadísima del movimiento barroco al que sucedió. Este movimiento representa a la clase burguesa que se encontraba cada vez con más fuerza respecto a la nobleza. Los artistas de esta corriente prefieren reflejar temas de su realidad presente. En el arte neoclásico, la belleza se basa en la pureza de las líneas, la simetría y en las proporciones que responden a leyes matemáticas. Como representantes tuvo al escultor Jean-Antoine Houdon, el artista William Howard, el pintor John Singer Sargent, el pintor Jacques Louis David, el escultor Antonio Canona y el Dominique Jean-Auguste. Como ejemplo tenemos Venus Victoriosa, una escultura de Antonio Canona, 1805-1808. El siguiente es el romanticismo. Se conoce como romanticismo a un movimiento artístico y filosófico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Fue una reacción a los paradigmas imperantes de racionalismo que trajo a la Ilustración. Este movimiento apoya un arte onírico, un arte donde disfruta los paisajes, la exaltación del pueblo, de la libertad, del patriotismo y de la nacionalidad, y en donde la libertad es una de las máximas de este periodo. Como características, la pintura románica a través del paisaje en su aspecto más salvaje y misterioso, así como cuadros con temática exótica, dramática y melancólica. El objeto del romanticismo es la expresión y sentimientos que abren horizontes mucho más amplios. En el retrato, los rostros están llenos de ternura, dulzura y soledad. El romanticismo intenta expresar el mundo interior del artista, aunque significa recurrir a muchos oscuros o sueños. Representantes como el pintor Theodor Géricault, el pintor Francisco de Goya, el pintor Gaspar David y Eugene Delacroix y Francisco de Goya. Como ejemplo tenemos La libertad guiando al pueblo, cuadro de Eugene Delacroix, 1830. El realismo fue una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana del modo objetivo. El realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. Como características, fue un movimiento histórico que aspira a ofrecer una representación verdadera y objetivo del mundo sensible. Surge como reacción a la pintura romántica. Es un contexto de industrialización. El artista toma conciencia de las consecuencias de la misma y asume y denuncia los problemas sociales derivados a través de sus obras. El hombre aturdido por su trabajo abrumador es un tema frecuente en las obras. Representantes como los pintores Gustave Courbet, Honoré Daumier, Jean-François Millet y Edouard Manet. Como ejemplo, tenemos a El hombre desesperado de Gustave Courbet. El siguiente es el simbolismo. Fue un movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880, paralelo a post-impresionismo y que surgió como reacción al enfoque realista, implicó en el impresionismo. El simbolismo por automasia es un movimiento francés del siglo XIX. Entienden el mundo como un misterio y arte como un sueño, lo que les relaciona con la revelación freudiana en las leyes de la experiencia psíquica, que tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes del arte mismo y tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes del estudio de los objetos producidos por los pueblos primitivos.
Como características tenemos la tendencia a la expresión a través de la forma y el color, representación de una realidad alternativa relativa al mundo onírico y espiritual a través de los símbolos, referencias a la mitología, religión y a lo sobrenatural. Como representantes fueron los pintores Carlos Schwabe, Mikhail Nesterov, Gustav Klimt y Odilon Redon. Como ejemplo, tenemos El ángel herido, pintura de Hugo Simberg, 1903. El siguiente es el prerrafaelismo. Es un movimiento artístico nacido en Inglaterra de 1848, representado por un grupo de pintores que rechazaban el academicismo imperante. Ellos consideraban que el arte que se venía haciendo desde el siglo XVI no era más que una copia de sí mismo y un ya manido estilo renacentista carente de significado. Como características, los prerrafaelitas rechazaban el arte académico predominante de Inglaterra del siglo XIX. Estaban convencidos de que la realidad completa solo se manifiesta si se unen la objetividad y la subjetividad. Rechazaba la producción industrial en las artes decorativas y la arquitectura, propugnaba un retorno a la artesanía medieval, considerando que los artesanos merecían el rango de artistas. Como representantes tenemos a los pintores John William Waterhouse, John Everett Millais y el arquitecto William Morris. Como ejemplo, tenemos a Ofelia, obra de John Everett Millais, 1851. El siguiente es Art Nouveau. Es una corriente artística y cultural que busca romper con las tendencias dominantes del momento modernizado, el arte y la cultura urbana con un fuerte sentido decorativo. Art Nouveau surge a finales del siglo XIX y permanece hasta los inicios del XX, buscando contrastar con la industrialización después de la Segunda Revolución Industrial. Como características, usa motivos inspirados en la naturaleza o materiales orgánicos para plasmar la sensualidad y el erotismo en objetivos de arte decorativos. Se caracteriza por la presencia de elementos de la naturaleza, enfatizando sus líneas rebeldes como una analogía a la libertad frente a la industrialización. Buscaba que el arte fuera social y que unificara a la gente. Como representantes tenemos a Gull Alphonse Mucha, al pintor Tab Klimt y Stanisław Wyspiański. Como ejemplo tenemos a Princess Hyacinth de Gus Alphonse Mucha en 1911. El siguiente es el impresionismo. Es un estilo pictórico que se origina en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance de la pintura. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo. Durante finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX surgen las transformaciones siguientes: Revolución Industrial, Revolución Francesa, Imperio de Napoleón, restauración de los movimientos sociales y reformas burguesas. Se caracterizaba por el paisaje, que era quizá el gran protagonista del impresionismo. Los artistas impresionistas pintaban al aire libre, generalmente comenzaban y finalizaban el cuadro frente al modelo de los que había inspirado. Las teorías sobre los efectos de color de Eugene Chevreul y Charles Blanc, quienes estudiaron los fenómenos relacionados con la luz y el color, la influencia de los colores entre sí y las relaciones entre primero, secundarios y sus complementarios. Como representantes tuvieron a los pintores Camille Pissarro, Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir. Como ejemplo tenemos el impresionismo de Claude Monet, 1872. El siguiente es el puntillismo.
Es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos, que al ser vistos desde una cierta distancia componen figuras y paisajes bien definidos. Se desarrolló a finales del siglo XIX, tiempo en el cual especialmente popular y la cual implicaba el uso de pequeños puntos de colores primarios para crear imágenes dentro de las que se puede ver los colores secundarios. Esta técnica se utilizó por primera vez para describir el trabajo del artista francés Georges Seurat. El estilo del puntillismo se considera parte del periodo postimpresionista. Como características, en el puntillismo los colores que se utilizaban son completamente puros, jamás se mezclan. A través de los puntos se logra dar una sensación de profundidad de las obras. Logra obtener gamas cromáticas por medio de la aplicación de puntos. Como representantes tenemos a los pintores Georges Pierre y Camille Pissarro. Como ejemplo tenemos a Camille Pissarro, La casa de campesinos, Eragny 1887. El siguiente es arte fauvismo. A finales del siglo XIX y principios del XX se produce una ruptura con la tradición artística presente, fruto de la búsqueda de renovación del arte del mundo contemporáneo en las artes plásticas. Esta ruptura se marca en torno a la figuración. Movimientos pictóricos como el impresionismo y el expresionismo quieren hacer que el mundo vea la realidad de una forma nueva y creativa. El fauvismo es una de las tendencias que aparecen en el proceso de la renovación de las artes. Destaca por la intensificación del color y la creación de nuevas dimensiones, jugando con las combinaciones cromáticas. Como características, el color fue lo que condicionó a la forma de pintar. Los artistas expresaban que mediante los colores podían expresar sus sentimientos. Las líneas gruesas, pinceladas vigorosas, sin mezclas ni matices de colores, también se caracterizaban a este tipo de arte. Este estilo nuevamente lo que buscaba es una gran intensidad emocional con una simplificación del elemento. Como representantes tenemos a los pintores Henri Matisse, André Derain y Maurice de Blamic. Como ejemplo tenemos a Henri Matisse del siglo XIX, el fauvismo. El siguiente es el cubismo. Los orígenes del cubismo giran en torno a 1907, fecha en la que Picasso concluye Las señorías de Avignon. Ese era el punto de partida del cubismo, fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en el 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El cubismo representaba la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente. El cubismo no se interesa en el claroscuro y en la perspectiva, elementos plásticos o al servicio del principio de la verosimilitud. Los cubistas fueron los primeros en incorporar técnicas no pictóricas al introducir el collage, es decir, el uso de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo. Como representantes tenemos a los pintores Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris. Como ejemplo tenemos a Pablo Picasso, La Guernica, 1937. Futurismo. El futurismo fue un movimiento literario artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX. Mientras el cubismo aparece en Francia, se conoció como futurismo a una de las muchas corrientes artísticas que compusieron las vanguardias europeas. Como características, tuvo la exaltación de la modernidad y originalidad, invitando a los artistas a liberarse del pasado. El futurismo emplea diferentes técnicas, como colores resplandecientes, el divisionismo, la abstracción y desmaterialización de objetos, la multiplicación de líneas y detalles de un mismo elemento, el simultaneísmo y la realización de las líneas de fuerza, utilización de formas y colores para generar ritmos.
Como representantes tenemos a los pintores Umberto Boccioni, Giacomo Balla y al artista Alexandra Exter. Como ejemplo tenemos el dinamismo del ciclista del siglo XX Umberto Boccioni. El siguiente es el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como un punto de partida el año de la publicación del manifiesto inaugural escrito de 1916 por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los Reanimat de Marcel Duchamp. Como característica rompe con los parámetros tradicionales de las artes de la literatura y se aplica por primera vez técnicas no convencionales en el arte como el fotomontaje y collage. Los dadaístas tenían gusto por el caos, el azar, el escándalo y el desorden. El movimiento artístico que partía de lo absurdo. Como representantes teníamos a Tristan Tzara, Morton Livingston Schomburgk, Kurt Schwitters y Arthur Garfield Dove. Como ejemplo tenemos La Fuente, fotografía de Marcel Duchamp, 1917. El siguiente es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por André Breton, que consistió en la expresión del subconsciente. El surrealismo fue uno de las artes de vanguardia europeos que surgió en Francia a principios del siglo XX. El surrealismo propone la valoralización de la fantasía, la locura y la utilización de la reacción automática. En esa perspectiva, el artista debe dejarse llevar por el impulso, registrando todo lo que venga a la mente sin preocuparse por la lógica. Este movimiento artístico surge cada vez que la imaginación se manifiesta libremente, sin el freno del espíritu crítico. Lo que vale es el impulso psíquico. El arte surrealista no se registró a las artes plásticas, de modo que también influenció otras manifestaciones artísticas como la escultura, la literatura, el teatro y el cine. Tuvo representantes como Salvador Dalí, Joan Miró, Vladimir Kush. Como ejemplo tenemos El Hijo del Hombre, pintura de René Magritte, 1964. El siguiente es el arte cinético, expresión adoptada hacia 1954 para designar las creaciones artísticas fundadas de la introducción del movimiento como elemento plástico dominante en la obra. Desde 1912 numerosos artistas experimentan con producciones cinéticas como Larionov y Archipenko, para pasar en los años 20 a las construcciones de Gabo y Moholy-Nagy, sin olvidar las placas de vidrio rotativas de Duchamp. Estos son los antecedentes de una serie de creaciones que manifiestan la influencia de ambientes tecnológicos a los 50. Como características, este arte introduce al espectador a desplazarse en el espacio para que así se organice en su mente la lectura de una secuencia. Realiza movimientos reales de imágenes mediante motores y otras fuentes. Forman en la impresión óptica del espectador la ilusión de un movimiento virtual que realmente no existe. Como representantes tenemos a los escultores Alexander Calder, David Serroy y el artista Jesús Rafael Soto. Como ejemplo tenemos La mariposa de Alexander Calder, una escultura de 1960. El siguiente es pop art o arte pop. Es un movimiento artístico, nació en el siglo XX, su aparición surge como una respuesta contra la corriente artística del momento, el expresionismo artístico, identificado con la parte helenista de la sociedad. Tuvo características en el uso del lenguaje figurativo, en especial mediante el uso de temas en donde se refleja la sociedad de consumo, frecuente uso del erotismo y del desnudo, inspiración de personajes famosos. Representantes Andy Warhol, el pintor, Roy Lichtenstein y Romeo Britto. Como ejemplo tenemos a Marilyn Monroe de Andy Warhol en el siglo XX. El siguiente es Op Art
Un término acuñado en 1964 por la revista Time es una forma de arte abstracto que se basa en las ilusiones ópticas para engañar a los ojos del espectador. También se conoce como arte óptico. Es también una forma de arte cinético que se relaciona con diseños geométricos que crean sensaciones de movimiento sobre vibración. Como características, un estilo exclusivamente visual que se hace uso del ojo humano para engañarlo. El espectador de una obra de op art debe participar activamente, ya sea moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente. No existe ningún aspecto emocional en las obras de op art. Como representantes tenemos a Víctor Vasarely, Jacob Agam, al pintor Marcel Barbeau y al artista Jesús Rafael Soto. Como ejemplo, tenemos a Marcel Barbeau, pintura abstracta, 1969. El siguiente es el minimalismo. El término minimal fue utilizado por primera vez por Richard Wollheim en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido de manufactura. El minimalismo deja fuera toda la emoción, es pura contemplación intelectual objetiva, algo que llama la atención teniendo en cuenta el contexto político y social de cuando nacen en los años 60. Presenta tendencia a reducir sus obras a lo fundamental, utilizando solo los elementos mínimos y básicos. Las obras son representaciones de cosas esenciales y fundamentales para el artista. La conexión entre obra y espacio es proporcionada por el tamaño o la colocación. El arte minimalista emplea la geometría elemental de las formas, buscando la mayor expresividad de los mínimos recursos. Como representante tenemos a Ronald Judd, Giovanni Anselmo, al pintor Robert Moskowitz y al artista Yves Klein. Como ejemplo tenemos a Red Circle on Black en 1965 de Jiro Ishihara. El siguiente es arte conceptual. El movimiento conceptual en el arte aparece a finales de los años 60 con manifestaciones muy diversas y fronteras poco definidas. La idea principal subyace en todas ellas en las que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en conceptos e ideas. El arte conceptual apareció a mediados de los años 60 con nuevas y diferentes ideas más allá de los componentes formales o visuales de la obra de arte tradicional. Los artistas de este movimiento se motivaron por el reto de alterar los presupuestos acerca del arte. Conceptos como belleza, calidad y la diferencia de un documento y una obra de arte, cuestionado los significados convencionales a través de los cuales el público consumía arte en las galerías, los museos y los críticos, reconstruyendo el objeto de arte convencional. Y presentaron trabajos en diversos medios, desde mapas y diagramas hasta textos y videos. Como características, identifica y denuncia problemas del entorno social. Es polémico, abarca diferentes disciplinas artísticas como música, literatura, artes plásticas, etc. Como representante tenemos a Marcel Duchamp, a Sol LeWitt y a Joseph Kosuth. Como ejemplo tenemos Merde d'Artiste de Piero Manzoni, 1961. Video arte. Es un movimiento artístico surgido en Estados Unidos y Europa hacia 1963, viviendo su apogeo en los años 60 y 70 del siglo XX, aunque aún mantiene su vigencia. Experimentó las distintas tendencias de la época como Fluxus, el arte conceptual, las performances y el minimalismo. Como características, el video arte es un tipo de arte que se basa en imágenes en movimientos y se conforma de video y o datos de audio. No debe confundirse con la producción de la televisión o el cine experimental. Como representantes tenemos a Vito Acconci, Valley Export, John Baldessari y Dan Graham. Como ejemplo tenemos a Vito Acconci, 24 de enero de 1940. La segunda es instalación artística.
Son todas las manifestaciones que intervienen en un espacio recurriendo a medios no tradicionales en el arte, pudiendo ser física, sonora, lumínica o interactiva. Como representantes tenemos a Vanessa Beecroft, Daniel Buren, Cristo Jean-Claude, Jordi Colomer, Claude Klossky, Minerva Cuevas, Dan Flavin, Wim de Boye y Fred Friedrich. Como ejemplo, tenemos a Untitlet, Raquel Wittebrad. El último es el performance. Es una forma de arte conceptual expresado en un vivo por medio del cuerpo sin recurrir a las manifestaciones escénicas tradicionales. Algunos de sus géneros son el happening, flash mob, body art, sneak, etc. La performance, también conocida como acción artística, se ha desarrollado a lo largo de los años como un género propio en el arte. Se presenta en vivo, teniendo un papel importante fundamental en el arte de la vanguardia a lo largo del siglo XX. Como representantes tenemos a Sonia Boyce, Adrian Piper, Hubert Serepok y Abel Ascona. Como ejemplo tenemos La muerte del artista, 2018 de Abel Ascona, Círculo de Bellas Artes